Yo le estaba diciendo a Samuel, las oportunidades que Dios nos da hay que aprovecharlas. Amén. El estar en su presencia es un tiempo de bendición, estamos bendecidos. Amén. Vamos a disfrutarlo. Mateo capítulo 26, cuando lo tengan, si por favor pueden decir amén. Amén. Y vamos a empezar con el versículo 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hasta ahí nada más. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre Santo, que es la que nos va a juzgar y es la que nos va a salvar. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra. Pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que escoltes cada palabra que salga de mi boca, que ninguna se pierda y que llegue al corazón de cada oyente. Padre, unge mis labios, Padre mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y sé tú, Señor, ministrando en esta noche a tu pueblo, Padre. Espíritu Santo, alimenta a tu pueblo en esta noche. Que salga, Señor, edificado, que salga, Señor, llenito en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo quiero hablar en esta noche de Judas, ¿verdad? Uno de los discípulos de Jesucristo. ¿Ustedes han escuchado a alguna persona que se llame Judas después de este Judas? ¿Han escuchado a alguna persona que se llame Judas? No, ¿verdad? Parece que el nombre desapareció. Fíjense, qué tremendo esto, que siendo un discípulo de Jesucristo, aún hasta el nombre haya sido borrado de la tierra. Bien, dice la palabra que Judas era uno de los 12 discípulos escogidos por Jesucristo. Vamos a ver qué podemos aprender en esta noche. Judas, uno de los 12 discípulos escogidos por Jesucristo. Era un hombre con mucho potencial. Judas era un hombre con mucho potencial, tenía cualidades únicas. Él siempre andaba permanentemente con Jesucristo. Y Jesucristo, amados hermanos, le dio la oportunidad, le dio el honor de andar con Cristo. ¿Saben que así no debemos de mirarnos? Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, ahora nosotros servimos a Jesucristo, debemos de tomarlo como un honor, una bendición, que ahora Jesucristo nos permita andar con Él. No sé si usted lo considera una bendición. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero Cristo le da la oportunidad a Judas y el honor de desarrollar su potencial, porque sabe que solamente en Cristo podemos desarrollar el potencial que Él mismo ha puesto aquí. Amén, amén. Sin Cristo no podemos hacer nada. Amén. En otras palabras, nosotros sin Cristo no somos nadie. Pero mira qué bendición, iglesia, mira qué bendición. Cristo nos da la oportunidad de andar con Él y de desarrollar nuestro potencial. Amén, amén. Solamente cuando una persona diga yo no quiero, pues entonces ya ahí es otro asunto, ¿no? Amén. Ahí es otro mensaje. Cuando la persona dice no. Pero Cristo nos está dando la oportunidad de desarrollar nuestro potencial. Y Cristo le da la oportunidad a Judas para que él desarrolle el potencial.
Judas conocía a Jesucristo cara a cara. Mire nada más. Anduvo con él todos los días. Fue entrenado por Cristo para ser apóstol. Pero fracasó como apóstol. Usted puede decir, pues, mire, nosotros estamos entrenados por el Espíritu Santo ahora. Amén. Y algunos fracasan. Pero no es porque el Espíritu Santo sea un mal maestro. Es otro asunto diferente. El Espíritu Santo es el mejor maestro que podamos tener. Amén, amén. Judas conocía a Jesús cara a cara, anduvo con él todos los días, fue entrenado para ser un apóstol. Sirvió como apóstol un tiempo. Miró todos los milagros que Jesús hizo. Y también, amado hermano, Judas fue advertido de la consecuencia del pecado. Amén. Sí. Jesús le advirtió que el pecado tiene consecuencias. ¡Qué maestro tan tremendo, hermanos! Igual como nosotros lo tenemos ahora, que es el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que una persona siendo tan habilidosa fracasa? ¿Cómo es que una persona teniendo al maestro de maestros fracasa? La pregunta de $1,000,000 es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué una persona, si ya fue redimida por la sangre de Jesucristo, fracasa? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente le da la espalda a Jesucristo. Amén, amén. Mucha gente no quiere hacer lo que Jesucristo manda. Judas le da la espalda a Jesucristo, dice la Escritura, que fue a los principales sacerdotes. Entonces él agarró otro camino diferente. El Señor le había marcado un camino y él se dio la vuelta y empezó a caminar en otro camino diferente, llamándose cristiano. No, pero aquí no hay. Pero déjeme, Dios le digo, amado hermano, que hay personas que se llaman creyentes y Jesucristo ha marcado un camino y así llamándose creyentes andan caminando en otro camino. No sé si me están entendiendo. Dice que Judas, siendo el apóstol, caminando con Jesucristo, viéndolo cara a cara, viendo los milagros, dice que se dirigió a los principales sacerdotes y le dio la cara a Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Amén. Ahora, su destino no estaba en las manos de Cristo. Ahora su destino estaba en las manos de los sacerdotes. ¿Qué había pasado? Aquí pasó algo, amado hermano. Miren, les voy a mencionar una cosa solamente. Él permitió que la avaricia lo cegara. Amén. Amén. Permitió que la avaricia lo cegara. Se dice que Judas fue un seguidor de Cristo, pero no un creyente genuino que pusiera su vida en las manos de Dios. Amén. Dicen que había un trapecista y todos lo conocían, de esos que caminan en las cuerdas. Y lo conocían muy bien, que él era un trapecista. Y dice el trapecista, ¿cuántos creen que puedo pasar sobre esta cuerda para el otro lado?
Amén, nosotros creemos. ¿Cuántos creen que puedo yo pasar para el otro lado en una carretilla? Y nosotros creemos. Sabían que era un trapecista. ¿Cuántos creen que yo puedo pasar en la carretilla con una persona ahí arriba? Amén. A ver, venga y siéntese aquí. Me voy a pasar para el otro lado. Ahí se le acabó la fe. A veces nosotros decimos que creemos en Jesucristo y es. Él es el hacedor de milagros. Sí, yo creo que Él es el hacedor de milagros. Pero cuando de repente no tenemos para pagar la renta, vamos a ver quién más nos ayuda. Dice que iba un hombre en su tráiler y en una de esas curvas el tráiler se volcó y fue a parar hasta abajo, precipicio, ¡pum!, explotó. Por la misericordia de Dios, él quedó por allí, en esos árboles que hay sobre las montañas, atorado ahí. Y mirando el precipicio para abajo y el tráiler incendiado, empezó a gritar: ayúdenme, socorro, auxilios, ayúdenme. Y dice que escuchó una voz que dijo: mi hijo, suéltate en mis brazos, aquí estoy. Y él dijo, viendo el precipicio: que alguien más me ayude. A veces cuando Dios nos dice que confiemos en Él, no estamos dispuestos a hacerlo. Se cree, amados hermanos, que Judas fue un seguidor de Cristo, pero no un creyente genuino que confiara totalmente en Él. Usted sabe que para servir a Dios se necesita confiar en Él. De otra manera, estamos en esta condición. Los dones y habilidades, ya miramos que Judas era un hombre habilidoso, ya miramos que Judas era un hombre con mucho potencial, que tenía cualidades únicas, pero los dones y las habilidades no aseguran el éxito permanente. Los dones y las habilidades no aseguran el éxito permanente, solamente Cristo. El andar entre gente piadosa no asegura el éxito permanente, solamente Cristo. Amén. Solamente Él es el único que nos asegura la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Solamente Cristo. Amén. Ahora también podemos andar con Él, pero si no nos entregamos totalmente, corremos el riesgo de que quizás no la avaricia, pero algo más nos gane. Amén. Si nosotros no estamos en nuestra fe, no está centrada en Cristo, amado hermano, corremos el riesgo de que algo más nos gane. ¿No me han escuchado? Amén, amén. Sí, amén. Si nuestra fe no está centrada en Jesucristo, hay un peligro de que algo más nos gane. Judas le ganó la avaricia. La Biblia dice que le ganó la avaricia y le dio la espalda a Jesucristo. Amén. Podemos correr el riesgo, amados, de que pase lo mismo. Y podemos terminar traicionando a Cristo. Judas empezó a caminar hacia los principales sacerdotes
Y fue cuando empezó a darle la espalda a Cristo. Amén. Él dijo, ¿qué quiere qué querés? ¿Qué me dan si yo os lo entregare? ¿Qué es lo que me dan? Esto es lo que se llama pecado creciente. No saben lo que es pecado creciente, pero se lo voy a explicar. Todo empieza pequeño. Y de ahí va creciendo. Él quería ser un discípulo de Jesucristo, llegó a ser un discípulo de Jesucristo. Al principio él tenía una sinceridad. Pero el peligro, cuando nosotros empezamos a mirar otras cosas que no son Jesucristo, está el peligro de dar la espalda a Jesús. Y todo empieza, amado hermano, este es el pecado creciente, todo empieza con algo pequeño. Por eso es que una mentira pequeñita tiene la capacidad de crecer. Amén. Usted dice, oye, pues es algo piadoso, es nomás para sacar del apuro al hermano. A mí me han dicho, pastor, hágame una carta, mira que esto. Y a veces hasta me molesta que me quieran poner en una situación de yo echar mentiras, que no agarran la onda los hermanos, que yo no puedo mentir. ¿Sí me entienden? Sí, amén. No, al cabo que no va a haber problema. ¿Tú crees que no va a haber problema? Jesucristo nos advierte que el pecado tiene consecuencia. Amén. Pero nada más pequeño, ahí nomás para cuando llenen los papeles con el IRS, dice que tienes 12 hijos. Oye, pues tienes 20 años. Pero es que te va a llegar más lana. Amados hermanos, a Judas le ganó la codicia. Amén. En algún momento le ganó la codicia, en algún momento. Dice la Biblia que él había sido designado tesorero. Quizás él era muy bueno para números. Vamos a mirar Juan capítulo 12. El Evangelio de Juan. Amén. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice, el versículo 5 ya lo tienen. Amén. Yo se los leo. Amén. Dice el 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es lo que dice Judas. Pero mire el 6, no era que le interesaban tanto los pobres. Mire el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, ¿qué? Ayúdame. Era ladrón. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Cuando se levantaba la ofrenda, amados hermanos, él agarraba de ahí. Amén. Entonces dice la Biblia que él era un ladrón. Amén. Él no soportó la tentación y terminó dándole la espalda a Cristo. Aquí fue donde le ganó. Desertó, se fue, lo vendió. Amén. Ahora, siempre tenemos oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Amén. Amén. Cuando hacemos algo mal, siempre tenemos oportunidad de arrepentirnos. Bueno, Judas no se quiso arrepentir. Ahí está un pecado. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Los que no entienden qué es arrepentimiento es que yo voy caminando en esta dirección
Y si yo me arrepiento de caminar por este camino, arrepentimiento es darme la vuelta y empezar a caminar en otra dirección. Eso es arrepentimiento. Amén. Si yo digo que estoy arrepentido y sigo por el mismo camino, ese no es arrepentimiento. No sé si me estoy Sí, comunicando. amén, amén, amén. Porque hay personas que están en lo mismo y en lo mismo. Y Señor, perdóname por lo de ayer. Y Señor, perdóname por lo mismo de antier. Y Señor, perdóname por lo que va a pasar mañana, que es lo mismo. Ese no es arrepentimiento. No. Arrepentimiento es cuando nosotros le damos la espalda al pecado y empezamos a caminar en otra dirección. Eso es arrepentimiento. Amén, amén. Judas rehusó arrepentirse y endureció más su corazón. Qué tremendo, hermanos. Ahora, Jesucristo sabía todo eso. Amén. Amén. Jesucristo sabía todo eso. Él rehúsa arrepentirse. Y Jesucristo sabe. Porque usted sabe que Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Que ustedes saben que Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Él conoce el pensamiento más oscuro. Él sabe, Él lo conoce. Amén, amén. Pero aún así, amado hermano, Él quiere darle otra oportunidad. Vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 13. Amén. Juan, capítulo 13, versículo 21 al 29. Amén. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Déjenme paro aquí. Quiero decirles esto. Cuando dice la escritura que se conmovió en espíritu, quiere decir que le dolió. Ya. Le dolió. En la parte humana de Jesucristo le dolió que uno de sus discípulos, que uno de sus apóstoles estuviera a punto de hacer semejante cosa. Le dolió. Amén. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Pero ¿sabe qué? Judas sí sabía. Sí.
el Señor le estaba diciendo, yo ya sé los planes que tú tienes. ¿Sabe que cuando una persona, cuando un ladrón está por robar y de repente ya sabe que él va a robar o ya sabe que va a hacer algo, ¿sabe qué? Cuando él sabe que eso está pasando, dice, ya me cacharon aquí, ya no le sigo. Y Jesús le da la oportunidad. Le dice, Judas, ya sé tus planes. Le está dando la oportunidad, le está mandando un mensaje a la conciencia. Judas, es mejor que te arrepientas. Pero Judas no lo hizo. Endureció su corazón. ¿Cuántas veces, amado hermano, el Espíritu Santo nos ha hablado? Amén. ¿Cuántas veces hemos sentido esa palabra es para mí? Pero ¿sabe? En lugar de recibir esa palabra, es que mi vieja ya le dio el chisme al pastor. Pero llegando a la casa me la arreglo. ¿Sí me entiende? En lugar de aceptar y decir el Espíritu Santo me está hablando, empezamos a buscar culpables y en lugar de arrepentirnos endurecemos más nuestro corazón. Dice la Biblia que cuando Jesús dijo esto, amado hermano, se conmovió el Espíritu, se turbó interiormente. Se turbó. Le dolió. ¿Por qué? Porque la caída de uno de sus discípulos causa gran conmoción en el ánimo de nuestro Maestro. Usted dice, no, pero yo pensaba que no le dolía. ¿Sabe que Cristo era 100% hombre y 100% Dios? Amén. Y en la humanidad de Cristo le dolía lo que miraba. Amén. Le dolía. Los pecados de los creyentes, amados hermanos, entristecen al Señor. Fue una bomba. Esto fue una bomba entre los discípulos. Lo que pasó ahí. Este proceder de Judas llegó a lo profundo del corazón de Cristo. Le lastimó. Los discípulos se miraron unos a otros y pensaron, híjole, ellos sí estaban como, ¿seré yo? Porque uno de ustedes me va a entregar. Y nadie sabe, amados hermanos, nadie sabe. Todos somos humanos, nadie sabe, pero si el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, todos empezamos con una preocupación, ¿seré yo? Yo no quiero ser. Yo no quiero lastimar al maestro, no quiero yo. Pero el que sabía lo que estaba a punto de hacer, en lugar de arrepentirse, endureció su corazón. Hermano. Y sabe que a veces nosotros sí sabemos cómo somos. A veces nosotros sí sabemos lo que queremos hacer. Inclusive hay hermanos que tienen planes. Yo les conté hace muchos años, yo nunca hacía esto. Cuando estábamos en otra iglesia, y Dios sabe que nunca lo había hecho. Y ese día había un servicio y le dije yo a mi esposa, le digo, llévame a la iglesia y me dejas ahí y yo me regreso a ver con quién. Porque de esta manera yo puedo tener una plática con alguien y para tener compañerismo con algún hermano. Le dije yo a mi esposa sí. Y mi esposa fue y me llevó a la iglesia. Y ahí me dejó. Obediente, mi hermano. Y yo tenía un amigo que había llegado borrachito a la iglesia y yo lo miré borrachito y dije, pues me identifiqué yo. No, te creas. Fui y le hablé de Cristo. Y ya se quedó. Porque él iba siguiendo a su esposa se le perdía. Pues mi esposa andará con alguien, la voy a seguir, y la fue siguiendo hasta la iglesia. Y llegó ahí todavía medio tomadón y yo lo miré, me lo hice mi amigo y nos hicimos amigos y todo esto.
Entonces yo dije, oh, ya sé, le voy a pedir raite a mi hermano. Y ya cuando se terminó todo, le digo, hermano, me da un raite para la casa. Y miré que metió freno. Yo dije, ¿cómo que metió freno? El hermano no me quiere dar raite o que metió freno. Y después, cuando ya dijo, oh, sí, yo lo llevo. Y cuando ya íbamos en el camino, dijo, quiero confesarle algo. Dijo, yo tenía planes con esta hermana. Y yo pensaba hacer esto y esto y esto. Pero usted me estorbó. No, mi amado, yo no le estorbé. Fue el Señor quien le estorbó. Amén. Porque Él sí sabe. Y Él nos habla, sabe que cuando uno está a punto de hacer algo, el Señor viene y nos redarguye de una cierta manera, no lo hagas. Y sentimos, no lo hagas. Y a veces o tenemos la opción de escuchar la voz del Espíritu Santo y alejarnos, o tenemos la opción de darle la espalda a Jesucristo y hacer lo que quiere. Pero Él siempre nos da la oportunidad. Amén. Amén. Dice la Biblia que no hay tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más en lo que podamos resistir, sino juntamente con la tentación nos da la salida. Amén. Está la tentación, pero ahí juntamente con la tentación está la salida. Nosotros escogemos lo que queremos. Pero ya ese es asunto de nosotros. Ahora lo que contrista a Cristo debería de contristarnos a nosotros también, amados hermanos. Porque lo que Cristo ama lo debemos de amar. Amén. Y lo que Cristo aborrece lo debemos de aborrecer, que en este caso es pecado. Ya se me fue el tiempo. Yo me imagino que cuando Cristo lo enfrenta, él tuvo que haber sentido esas punzadas de culpa. Y lo hago, no lo hago. Y ya me descubrió, ya sabe. Tuvo que haberlo sentido. Pero ¿qué hizo? Amado, siguió engañándose a sí mismo, porque es un engaño. Si ya Cristo sabe, nos está enfrentando. No es que alguien fue con el chisme. El Señor nos está enfrentando. Pero sabe, Judas siguió todavía con Cristo, pero motivado por un corazón convenenciero. Ya no era por amor a Cristo. Ya estaba viendo a ver qué sacaba. Cuando Cristo dijo que iba a establecer su reino, dijo, de aquí soy. Dijo Judas, de aquí soy. Aquí va a haber lana. Porque él estaba pensando que el reino de Cristo iba a ser aquí en la tierra. Él pensaba que el reino de Cristo iba a ser como uno de esos reyes con dinero, con caballos, con oro, con plata. Dijo Judas, pues de aquí soy. Él tenía esa mentalidad. ¿Por qué? Porque la avaricia le había ganado. Sí, amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está por ganarnos? ¿Qué es lo que nos está tentando ahorita? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está asediando nuestra alma? ¿Qué es? ¿Cuál es el peligro que estamos pasando para darle la espalda a Cristo? ¿Qué es? Ahora, amados hermanos, después de la entrada triunfal, Judas se desilusionó. Dijo, oh, entonces este no es el Mesías. Este no es la persona que yo esperaba.
Yo pensaba que con él iba a haber dinero y no hay dinero. ¿Cuántos alguna vez han escuchado personas que dicen, oh, yo pensaba que ya cuando fuera cristiano no le iba a echar gas al carro? Aleluya. Oh, yo pensaba que ya yo iba a presentar mi credencial de cristiano y no me iban a cobrar renta. Y cuando nos cobran, nos desilusionamos también. Es que, amado, no es así. Él dijo que su reino no era de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros vamos de pasada. Vamos a un lugar celestial, a una ciudad celestial, donde allá no hay llanto, no hay dolor, allá es diferente. Pero miren, a veces tratamos de engañarnos a nosotros mismos y nos deslumbran las cosas de aquí materiales y pensamos que no, mi amado. Ahora, miren lo que le voy a decir, ya voy a terminar, porque sé que se están durmiendo. El deseo de tener cosas es natural. Recuerden que estaba hablando sobre Santiago, todo es natural. Dios ha puesto un deseo natural, es normal. El deseo de tener cosas es natural. Pero cuando alimentas ese deseo, amado hermano, eso está mal. Cuando estamos alimentando la codicia, está mal. Así es. Porque esa codicia no se queda ahí, la codicia nos va a llevar a otros pecados diferentes. Amén. El dinero no es pecaminoso. El amor al dinero es pecado. Amén. Pero no el dinero. No es el dinero. El dinero es una pieza de papel. No tiene sentimientos. Ya sea en billete o ya sea en metal, no tiene sentimientos. Este billete no tiene deseos, ni tiene voluntad. La voluntad la tenemos nosotros. Amén. Esto es algo muerto. El que tiene los deseos pecaminosos somos nosotros, no es esto. Amén. 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 Entonces el dinero es malo, el dinero no es malo, el amor al dinero es malo. Amén. Porque ahí nos va a llevar a otras cosas. Yo no sé si me estoy comunicando. Sí, amén, amén. El dinero no tiene ni deseos ni voluntad. Es el hombre el que codicia más y más. Dice que le preguntaron al hombre rico, ¿cuánto dinero se necesita para ser feliz? Y dijo, un poquito más. No había satisfacción. Y no hay. Ahora, Judas permitió que su fuerza se convirtiera en debilidad. Santo. Permitió que la fuerza de él se convirtiera en una debilidad. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, Filipenses 4:13. Pero esa fuerza, esa fortaleza se puede convertir en debilidad cuando cedemos. Qué tremendo, hermanos. Por eso es que debemos de tener cuidado. Santo. Muchas personas rechazan a Cristo, pero no tratan de dañarlo. Pero hay personas que sí. Pero ya después, amados hermanos, Judas tuvo un acuerdo para entregar a Cristo. Cristo le da la oportunidad de arrepentirse, Judas la rechaza.
El Espíritu Santo sabe todo. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a seguir fortaleciendo en Cristo, dice el libro de Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la fortaleza en Cristo. Amén, amén. Pero que esa fortaleza no se convierta en debilidad, porque entonces vamos a tener un problema. Tenemos una enseñanza por medio de Judas, un discípulo, un apóstol, que le ganó la codicia. El Espíritu Santo siempre nos deja algo para que nosotros podamos aprender. Yo no sé si aprendimos algo en esta noche, Amén. pero es importante que lejos de que la fortaleza se convierta en debilidad, que nos sigamos fortaleciendo más y más en Cristo. Amén, amén. Él nos da la oportunidad. Cuando hacemos algo malo, nos da la oportunidad de que haya arrepentimiento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y después de eso, ¿qué, pastor? Después de eso, volver a empezar. Amén. Dejando todo lo que quedó atrás. Volver a empezar. Tenemos la oportunidad de volver a empezar. Cuando Él nos da la oportunidad, hay que volver a empezar. Sí, amén, amén. Eso es lo bonito del Evangelio. Dice que Él perdona todos nuestros pecados, los sepulta en lo más profundo de la mar y nunca más los vuelve a traer. La gente dice, oh, tú no sabes quién era, tú no sabes lo que hiciste. Eso ya no existe, eso ya no hay. No haya. Segunda de Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo y nos da el ministerio de la reconciliación. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora somos nuevas criaturas. Amén. La oportunidad de empezar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración, amados hermanos. Si alguien ahí en su asiento está bien, solamente quiero que piense un poquito cómo está con Dios. ¿Cómo está? ¿Tiene paz? ¿Tiene paz en su corazón? Qué bueno, es lo que queremos. Pero si alguien está pasando por una turbulencia, y no me estoy refiriendo a un problema que está pasando, me estoy refiriendo a una turbulencia por cuestiones de pecado. Esta palabra era para ti. Esta palabra era para ti. Amén. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Eso es lo que se tiene que hacer. Pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, perdóname. Estuve a punto. O quizás algunos puedan decir, ya lo hice. Pero igual entra el pedir perdón. Una vez que pedimos perdón, ya perdónese también usted mismo. O perdónese también usted misma. Porque también es importante nosotros librarnos, perdonar. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir adelante y no volverlo a hacer. Ese es arrepentimiento. Padre, en esta hora aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, por lo que deberíamos de hacer y no lo hemos hecho, porque también eso es pecado. Porque dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye pecado. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos. Límpianos con tu sangre preciosa. Queremos estar bien, queremos fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza. Queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia que ayuda a levantar al débil, una iglesia que se compadece de aquella persona, una iglesia que tiene compasión, así como tú tuviste compasión, Señor.
Ahora, Espíritu Santo, perdónanos las veces que te hemos entristecido. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Y te rogamos, Padre mío, que nos despidas en paz de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Hermanos, sé que tenemos muchas actividades.